Bueno, vamos a resolver este ejercicio que es del examen del 1-2020 que nos dice, ¿no? En una mezcla inicial de masa igual a 390 gramos, ocupa un volumen, dice, de 220 litros a una temperatura de 20 y una presión de 831,06 milímetros de mercurio. Los gases que la componen tienen las siguientes relación de presiones parciales, dice. Tienen la siguiente relación de presiones parciales. La presión del gas A es igual a la presión del dióxido de carbono. Y la presión del dióxido de carbono es la sexta parte de la presión del monóxido de carbono, ¿no? Calcule, inciso A, la fracción molar del gas A, el número de moles del gas A, el peso molecular del gas A, lo que nos pide ella. Entonces vamos extrayendo los datos del problema para comenzar a solucionar. Nos está hablando de que es una mezcla de gases, ¿no? Entonces, datos, ¿no? Los datos del problema son los siguientes, ¿no? Dice que la masa de la mezcla es igual a 390,01 gramos, ¿no? Que ocupa un volumen de 220 litros, dice, ¿no? El volumen que está ocupando la mezcla, el volumen, es decir, es igual a 220 litros, ¿no? Y a una temperatura de 20 grados centígrados, dice, ¿no? La temperatura de la mezcla de gases es 20 grados centígrados más 273, esto vendría a ser 293 grados Kelvin, ¿no? Y el tanque con la mezcla está a una presión igual a 831 milímetros de mercurio. 831,06 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la masa de la mezcla dice que es igual a 390,01 gramos, ¿no? Vamos a poner datos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Como dato nos dicen que la relación de presiones parciales, la presión del gas A es igual a la presión del dióxido de carbono. Dice que la presión del gas A es igual a la presión del CO2. Y la presión del dióxido de carbono, la presión del gas dióxido de carbono, es la sexta parte de la presión del monóxido de carbono. Dice, una presión del monóxido de carbono. Con estos datos, calcule, inciso A, dice, la fracción molar del gas A, ¿no? Entonces, trabajaremos un poquito y veremos qué componentes tiene la mezcla. Nos está hablando de presión del gas A, ¿no? Nos está hablando de un gas A, nos está hablando que hay la presión del CO2 y nos está hablando que hay también CO. Entonces, los componentes de la mezcla gaseosa va a ser gas A. Esta mezcla va a tener gas A, va a tener otro gas que va a ser el gas dióxido de carbono, CO2, y va a tener un tercer componente que es el gas monóxido de carbono, ¿no? Estos gases están contenidos dentro de un recipiente de 220 litros, formando una mezcla gaseosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos piden calcular? En el inciso A nos pide calcular la fracción molar del gas A, ¿no? Pero vamos a aprovechar y vamos a calcular también la fracción molar del gas B, perdón, del segundo gas que vendría a ser el CO2 y la fracción molar del CO, ¿no? Entonces, vamos calculando, ¿no? Eso.
Tenemos la siguiente relación de presiones, ¿no? Tenemos esta ecuación que es 1 y tenemos esta información de esta ecuación que es 2, ¿no? Por la ley de Dalton, la presión total a la que está este gas de los 831 milímetros, o la presión total del sistema gaseoso, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes, es decir, la presión del gas A más la presión del segundo componente, que es el CO2, más la presión del CO, ¿no? Eso vamos a tener aplicando la ley de presiones parciales de Dalton, ¿no? Entonces, trabajaremos un poquito lo que es la parte de la presión total. La presión total dice que es igual a la presión del gas A, pero acá me da información que la presión del gas A es igual que la presión del CO2. Entonces, en vez de presión de A, yo puedo colocar acá presión de CO2, ¿no? Más la presión del segundo componente, que vendría a ser la presión del CO2, ¿no? Más la presión del CO. Pero si se fijan, acá me dice que la presión del CO es 6 veces la presión del CO2, si despejamos, ¿no? En vez de presión de CO, yo puedo poner que esto es 6 veces la presión del CO2, ¿no? Con el objetivo de encontrar la presión total en función de una variable. Presión de CO más presión de CO más 6 va a ser 8 veces presión de CO2. A eso había sido igual la presión total, ¿no? Entonces, una vez determinada la presión total y conociendo el valor de la presión en A, ¿no? Yo puedo decir que la fracción molar del gas A es igual a ¿qué? Es igual a la presión de A sobre la presión total, por definición, ¿no? Entonces, la presión del gas A me dice que es igual que la presión del CO2. Entonces, puedo poner yo que esto es igual a presión del CO2 esto es igual a presión del CO2, ¿no? Pero fracción molar del gas A es acá. Un poquito vamos a... Presión de A es igual a la presión del CO2 sobre la presión total, y la presión total es 8 veces la presión del CO2, ¿no? Entonces yo puedo encontrar que el valor de la fracción molar de A es igual a 1 sobre 8, ¿no? Porque presión del CO2 con presión del CO2 se simplifican, ¿no? Y la fracción molar del gas A tiene el valor de 1 dividido 8. Esto es igual a 0.125, ¿no? Habría encontrado el valor de la fracción molar del gas A, ¿no? Encontraré la fracción molar del segundo gas, la fracción molar del CO2. La fracción molar del CO2 va a ser igual a ¿qué? A la presión del CO2 sobre la presión total, por definición, ¿no? Presión del CO2 que se queda ahí, y la presión total hemos encontrado que vale 8 veces la presión del CO2. Presión del CO2, presión del CO2, y encontramos que la fracción molar del CO2 había sido igual a 1/8, y esto tiene el valor de 0,125, ¿no? Puedo encontrar yo ya la fracción molar del tercer componente, ¿no? Que sería la fracción molar del CO, monóxido de carbono, es igual a la presión del CO sobre la presión del total, ¿no? Entonces, la presión del CO dice que vale 6 veces la presión del CO2, dividido la presión total, que vale 8 veces la presión del CO2. Entonces, esta fracción molar toma un valor, ¿no? La fracción molar del CO va a ser igual a ese valor, 6 sobre 8. Y eso es igual a 0.75. Habría encontrado los valores de las fracciones molares de cada uno de los componentes. ¿No? Con estos valores yo puedo aprovechar también, a modo de repasar, de calcular las presiones parciales de cada gas, ¿no? Podemos ponerle como un inciso a', ¿cuánto será la presión?
¿Cuánto será la presión parcial del gas A? La presión parcial del gas A va a ser igual a la fracción molar del gas A multiplicado por la presión total, ¿no? Y la presión del gas A es igual a la fracción molar 0.125, que multiplica a la presión total del gas. La presión total es 831 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces la presión del gas A va a ser igual a ¿cuánto? 0.125 por 831. Esto toma un valor de 103.875 unidades milímetros de mercurio, ¿no? La presión del gas B va a ser igual. Fracción molar del gas B por la presión total. Como la fracción molar del gas B es igual a 0.125 también, perdón, en este caso sería el gas CO2, ¿no? Para ser más específicos, la presión del CO2 va a ser igual a fracción molar del CO2 multiplicado por la presión total. Como la fracción molar se repite, 0.125, el valor de la presión del CO2 va a tomar el mismo valor de la presión del gas A, que es 103.875 milímetros de mercurio. Y por último, puedo calcular la presión del tercer gas, que es el CO, y la fracción molar del CO multiplicado por la presión total. La presión del CO va a ser igual a la fracción molar del CO, esto tiene el valor de 0.75, y la presión total tiene un valor de 831, creo que era con decimales, 0.06 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces voy a encontrar la presión del CO, ¿no? Entonces 0.75 por 831.06. Puedo calcular ese valor, que sale 623.3 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces estaría encontrando los valores de las tres presiones parciales que componen el gas, ¿no? Por si me pidieran en algún ejercicio, ¿no? Vamos a enmarcar esto. Por si me pidieran, ¿no? Listo. Entonces para el inciso A me pedía calcular la fracción molar del gas A, ¿no? Que ya la he encontrado acá, que es 0.125. Veremos para el inciso B qué es lo que nos pedía, ¿no? Y el valor está acá, 0.125. El inciso B nos pide calcular el número de moles del gas A. Entonces tenemos que calcular el número de moles del gas A, ¿no? Entonces para calcular el número de moles, yo puedo calcular el número de moles totales de este tanque, ¿no? Número de moles totales que hay en el tanque. Por la ecuación de estado, aplicando al tanque, la presión total multiplicado por el volumen debe ser igual al número de moles totales multiplicado por la constante R multiplicado por la temperatura T, ¿no? Si yo despejo número de moles totales, voy a tener la relación P total por B sobre R T, ¿no? Entonces, presión total, ya tengo de dato, ¿no? Es 831.6 milímetros de mercurio. Multiplicado por el volumen es 220 litros, ¿no? Dividido la constante R, en este caso voy a usar 62.4 milímetros de mercurio litro Kelvin por cada mol, multiplicado por la temperatura absoluta. La temperatura absoluta del gas es 293 Kelvin, ¿no? Entonces, con esta relación o aplicando ecuación de estado al tanque, voy a encontrar el número de moles totales que tiene el tanque, ¿no? ¿Cuánto es el número de moles totales si calculamos?
nos da número de moles totales igual a 10 mol, ¿no? Acá es 0.06, ¿no? El 831, ¿no? Entonces, el número de moles totales que hay en el tanque había sido igual a 10 mol, ¿no? Entonces, con el número de moles totales yo ya puedo calcular lo que es la cantidad de moles del gas A, ¿no? Y la cantidad de moles de los tres gases, ¿no? Si me pidieran, ¿no? Inciso B, voy a calcular número de moles del gas A, número de moles del gas B y número de moles del tercer gas, que es el CO, ¿no? En este caso, entonces voy a calcular número de moles del gas A, número de moles del CO2 y número de moles del CO, ¿no? Los tres voy a calcular a modo de practicar, ¿no? Entonces, fracción molar del gas A, por definición, es igual al número de moles del gas A sobre el número de moles totales que hay en la mezcla, ¿no? Entonces, el número de moles del gas A va a ser igual a fracción molar del gas A multiplicado por número de moles totales. La fracción molar del gas A es 0.125 multiplicado por el número de moles totales, que es 10 mol, ¿no? Entonces voy a tener ese cálculo, ¿no? Fracción molar del CO2, lo mismo, va a ser igual fracción molar del CO2 multiplicado por número de moles totales. Fracción molar del CO2 0.125 multiplicado por 10 mol, ¿no? Y para el tercer gas voy a tener que el número de moles del CO es igual a fracción molar del CO por número de moles totales. Y esto va a ser igual a 0.75 por 10 mol, ¿no? Y voy a encontrar esos datos, voy a calcular 0.125 por 10. Esto me da igual a 1,25. 0.125 por 10 se va a repetir el valor de 1.25 mol. Y 0.75 por 10 me da un valor de 7,5 mol para el gas del CO, ¿no? Verificamos, a ver. Acá nos dice que el gas, el inciso B es 1.25 mol. Estaría bien. Ahora nos pide calcular en el inciso C el peso molecular del gas A. Para el inciso C, ¿no? Peso molecular del gas A, ¿no? Entonces el inciso C nos está pidiendo calcular el peso molecular del gas A, ¿no? Con la ecuación de estado puedo calcular el peso molecular de la mezcla total, ¿no? El presión por volumen, presión total por volumen total va a ser igual al número de moles totales aplicando al tanque entero por R por T, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿qué? A masa sobre peso molecular, masa total sobre peso molecular promedio de la mezcla, multiplicado por R y multiplicado por la temperatura a la que está el tanque, ¿no? Entonces de acá lo que me interesa es despejar el peso molecular promedio de la mezcla. Y eso va a ser igual a ¿qué? A masa total multiplicada por R multiplicado por T dividido presión total multiplicado por B, ¿no? Y de dato ya nos daban el dato de la masa total, ¿no? A ver, veremos el dato de la masa total. Era 390.01. Entonces, este valor de acá toma el valor de 390.01 gramos. Multiplicado por R. R depende de la presión. Voy a tomar 62.4 milímetros de mercurio litro Kelvin por cada mol. Todo esto por la temperatura a la que está el tanque. ¿Qué temperatura está? Acá tenemos de dato la temperatura a la que está el tanque es 293. Esto es 293. 293 Kelvin dividido la presión total, que era, acá está de dato, 831.06 milímetros de mercurio, ¿no? Multiplicado por el volumen del tanque, que era 220 litros, creo.
Verificamos si es 220 litros. 220 litros, ¿no? Haciendo un análisis dimensional, milímetros con milímetros se van, Kelvin con Kelvin se van, litro con litro se va, y esto nos queda en gramos por mol. Entonces el peso molecular sombrerito había sido igual a ¿qué? Calculamos 390.01. El peso molecular es 39 gramos mol. Entonces este había sido el peso molecular promedio de la mezcla. ¿Para qué calcular el peso molecular promedio de la mezcla? Para aplicar esta fórmula, ¿no? Que decía peso molecular promedio de la mezcla es igual ¿a qué? A fracción molar del primer componente gas A por el peso molecular de ese gas más la fracción molar del gas B, segundo gas, que es CO2, multiplicado por el peso molecular del CO2, ¿no? Más la fracción molar del tercer gas multiplicado por el peso molecular de ese gas, ¿no? Entonces yo voy a encontrar el peso molecular del gas A, porque estos ya son datos, ¿no? Las demás fracciones molares ya las tengo. Peso molecular del CO2, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A 12 por 1 más 16 por 2, ¿no? Esto es 12, esto es 32, y el peso molecular del CO2 va a ser 44 gramos por mol. Recordando que estos valores de peso atómico del carbono es igual a 12, se lo toma de tablas, y el pA del oxígeno es igual a 16, ¿no? Entonces el peso molecular del CO va a ser igual a ¿qué? 12 por 1 más 16 por 1, ¿no? Y esto va a ser igual a 16 más 12 son 28 gramos por cada mol, ¿no? Estos son los pesos moleculares que necesito. Entonces voy acomodando, ¿no? Dice, la ecuación dice lo siguiente: peso molecular promedio, ¿no? Acá lo vamos a hacer, es 39, ¿no? Gramos mol. Esto debe ser igual a ¿qué? Fracción molar del gas A. Fracción molar del gas A es igual a 0.125, que multiplica peso molecular del gas A, más fracción molar del CO2. ¿Cuánto es la fracción molar del CO2? 0.125, que multiplica el peso molecular del CO2, que es 44 gramos por cada mol, más tercer componente, 0.75, su fracción molar por su peso molecular, que es 28 gramos por cada mol, ¿no? Entonces de acá la única incógnita es peso molecular del gas A. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 39 gramos mol menos, esto va a ir a pasar a restar, paréntesis, 0.125 por 44 gramos mol menos este otro paréntesis, 0.75 por 28 gramos mol, ¿no? Y todo esto estaba multiplicado por 0.125. Estos 0.125 van a ir a dividir, ¿no? Porque lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces el peso molecular del gas A, que era la pregunta, es igual a ¿cuánto? Calculamos.
Y esto nos da un valor de 100 gramos por mol, ¿no? Es un valor que nos da. Por lo tanto, habríamos respondido al inciso C, ¿no? Que nos preguntaba el valor. Y nos da efectivamente 100.